Estimadas y estimados profesores y quienes nos escuchan y nos ven a lo largo y ancho del país, un saludo fraterno, afectuoso para cada una y cada uno de ustedes. Desde el Movimiento por la Refundación Gremial y Pedagógica, estamos una semana más en nuestro programa ya habitual, conversando esta vez un tema muy importante, fundamentalmente la idea de fortalecer nuestro conocimiento ancestral de nuestros pueblos originarios. Vamos a hablar del Huetripantu, que es el llamado Año Nuevo Mapuche, esta celebración que distintos pueblos originarios del sur de América desarrollan durante cientos y cientos de años. Es una fecha muy especial, porque a partir del Huetripantu precisamente podríamos decir que el sol comienza a acercarse lentamente hacia la Tierra. Hoy estamos el día 22 de junio y precisamente en estos días es cuando el sol está más lejos de la Tierra. Y por eso que nos ha parecido muy importante para conocer la riqueza, la belleza y todo lo que significa esta importante celebración, tener este programa el día de hoy. Para ello vamos a tener tres importantes invitados, quienes vamos a conversar y compartir y resolver dudas y preguntas que puedan existir también, porque este Huetripantu tiene efectos indudables, efectos fundamentales sobre todo lo que hoy día existe, sobre la naturaleza, sobre los seres vivos, sobre nosotros, por supuesto, indudablemente, y sobre la Pachamama, sobre la tierra. De eso queremos conversar. Para eso saludamos y está con nosotros hoy día Sandra Carrasco Tripainao, quien es profesora de educación básica desde la comuna de Tirúa y ha venido desarrollando un importante trabajo sobre diversidad cultural allá en su territorio. Un gusto de saludarte, Sandra. Mari Compu Lamien, Mari Compuché. También para mí y para algunos profesores de la comuna de Tirúa y de Puerto Saavedra, estamos bastante contentos de poder compartir con ustedes el conocimiento que nos va a entregar la Lamien Margarita. Y rápidamente paso a presentarla. Margarita Canillo Yanquinao es del LOF Cusaco, que es una comunidad mapuche que está cerca de Temuco, de la comuna de Padre Las Casas. Ella es hablante del mapuzungún, estudió la carrera de Pedagogía Básica Intercultural en la Universidad Católica de Temuco. Posteriormente realizó un magíster en estudios americanos en la Universidad de Sevilla, en España. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades del Departamento de Lenguas en la Universidad Católica de Temuco. Imparte clases y talleres de la cultura y memoria mapuche en distintos espacios. Entre sus trabajos ha publicado varios libros. Uno de ellos es Memoria Oral Mapuche en los cantos de la familia Neculfilu en el año 2019, Territorio y Memoria, Testimonio y Legado de 4 descendientes de Pascual Coña en el año 2018, editado junto a otros profesores, Historias divertidas del mundo mapuche en la memoria de Marta Parra Lincopán en el año 2017, Huenumapu, Astronomía y Cosmología Mapuche en el año 2014, Historia y Conocimiento Oral Mapuche, Sobrevivientes de la Campaña del Desierto y Ocupación de la Araucanía de los años, que va entre los años 1899 y 1926. Eso lo publicó en el año 2013. Habrá que decir que esa es parte de la historia más terrible que ha vivido nuestra nación mapuche, y en donde, por supuesto, con esta ocupación militar, ¿verdad?, se van perdiendo los conocimientos de nuestro pueblo, y que Margarita, junto a otros lamienes de la comunidad de historia, también otros lamienes mapuche, y también los que vamos impartiendo clases en el aula, todos los días vamos recuperando poco a poco junto con nuestras lamienes en las comunidades. Este último libro de la campaña del desierto, que así le llaman en Argentina, ¿cierto?, y Ocupación de la Araucanía, que así se le llama en Chile, fue galardonado con el primer lugar en los premios Escritura de la Memoria del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Sus principales líneas de trabajo son la tradición oral y memoria oral mapuche.
Ella es la Lamien Margarita, es una Lamien que nosotros hemos tenido el gusto de escuchar en distintos espacios y que hoy día es un regalo para las profesoras y profesores del magisterio. Chaltumay. Dejo entonces a Muy, Margarita. sí, Sandra, muchas gracias, Sandra. Al tiro, la verdad que es un honor para nosotros también estar con Margarita hoy día, queremos escucharla. Y antes de dar la palabra a Margarita, esta extraordinaria invitada que tenemos, yo quiero también saludar al otro invitado, que es nuestro presidente nacional del gremio, colega Mario Aguilar Arévalo, así que aprovechamos también de saludarlo y después, por supuesto, que Mario también tendrá la ocasión de intervenir. Mario, ¿cómo estás? Mario, a ver si nos escuchas. Parece que hay problemas ahí de micrófono. Sí, perdón, estaba con el Ahí, micrófono desconectado. Sí, ¿cómo estás, Mario? muy bien, muchas gracias. Saludar a Margarita y a Sandra, dos tremendas mujeres mapuches, y voy a escuchar con mucha atención lo que voy a aprender de ustedes aquí en esta jornada a la que me han invitado y bueno, después iremos comentando también de lo que se va hablando. Así que muchas gracias por la invitación. Ok, gracias, Mario. Ahora sí, Margarita, con mucho cariño te recibimos, te escuchamos y la verdad que como Movimiento Refundación estamos muy contentos de tenerte acá y de poder escuchar lo que nos quieras plantear el día de hoy. Te escuchamos. Felei, mari kompulamien puñaña al que tulelu ka askin tulelu tfachi nuestram kawun kafe mechi mañum fin tfachi pu toquenche tañi fable piete humeo. Bueno, agradezco la invitación, pues muchas gracias por considerar también este conocimiento y justo en estos momentos también complejos que estamos viviendo. Y bueno, lo que quisiera compartirle acá un poco es a propósito porque se está conmemorando una vez más un nuevo ciclo que comenzó el día 21, ¿cierto? Por la madrugada o en la noche. Bueno, decirle de que este conocimiento que confluye con varias disciplinas ha sido por largo tiempo muy invisibilizado, muy minorizado también, y luego también en la época actual se ha manipulado o mal usado también los saberes. Entonces, bajo esa información que tenemos respecto a los saberes, queremos también un poco apelar a que de aquí en adelante todo este quimán, todo este conocimiento se pueda considerar dentro de lo que es la ciencia naturales también y de las ciencias sociales, porque para posicionarlo desde ahí, ¿no? Y entonces agradezco en ese sentido a la ñaña que me invitó y también que haya participación de parte de representantes del área de la educación, que yo creo que también ahí tenemos una deuda pendiente respecto a estos saberes que son un tema en específico, que es la astronomía y la cosmología de los pueblos originarios y en el caso específico mapuche. Tuve la hermosa posibilidad hace 10, 12 años atrás de participar en el trabajo que se llama Huenumapu, Astronomía y Cosmología Mapuche, en el que por un año aproximadamente conversamos con las personas para recoger saberes sobre el Huenumapu, el cielo o la astronomía. Bajo el enfoque que hoy en día se está trabajando mucho, que es la memoria y la tradición oral mapuche. ¿Ya? Y ahí hay algunos autores que proponen cómo abordar estos temas. Y también, por supuesto, con el marco teórico, como le llaman desde la academia, ¿no? De la interculturalidad, en el que se propone que estos saberes estén en igualdad de condiciones con los conocimientos occidentales. Y además porque se viene hace tiempo pidiendo, exigiendo que el conocimiento de los pueblos originarios también esté como base en el modelo educativo, ¿no? Y ahí también está la propuesta de educación intercultural que
hemos tenido dificultades en el avanzar, y ahí también tenemos que posicionarnos nuevamente, me parece. Entonces, en ese sentido, este trabajo se hizo trascendente, ha tenido una muy buena llegada en distintos espacios. Y es lo que también esperamos que siga ocurriendo en el futuro, ¿no? Y de seguir complementando. Huenumapu, aquí tengo el ejemplar ya, Huenumapu, que está basado en los relatos orales de las personas de distintos territorios, tanto de aquí del Munumapu, que sería por el lado chileno, y también del Puelmapu, que sería por el lado argentino, del otro lado de los Andes, ¿ya? ¿Por qué? Porque si miramos la historia, los estados chilenos y argentinos dividieron nuestro Guaymapo antiguo. Entonces, desde ahí también era importante abordarlo de manera más general, más amplia en el territorio. Y bueno, ahí fueron surgiendo muchos antecedentes, muchos saberes todavía sobre astronomía. Porque también hay que aquí mencionar de que la astronomía de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, no se estaba considerando también como presente en la sociedad. Y también esa era una deuda pendiente, ¿no? Que siempre se miraba a los pueblos, o a las primeras naciones también, como se le llama, como un pueblo sin historia, sin saber. Y en ese sentido, entonces también había que relevar estos saberes, estos conocimientos en el mundo mapuche, que es la astronomía. Y bueno, se fueron recogiendo mucha información, mucho quimán en torno a lo que era la astronomía, ya desde de reconocer nuevamente algunos astros, algunas constelaciones que están presentes en la mirada, en la noción, en la mirada de las personas en los distintos territorios. Entonces nos dimos cuenta que las constelaciones también son parte de la cotidianidad, como también en espacios ceremoniales. El reconocer también nuevamente y reivindicar y darle una posición en la celebración y en la conmemoración del Huiñol Chipantu o Huiñol Antú, como se dice también, esta época que estamos viviendo ahora, esta fecha tan importante que es el cambio de ciclo, que es un fenómeno natural que ocurre todos los años, que comienza a partir del 21, ¿no? de este mes, que es el solsticio de invierno que le llamamos acá, o que le llaman desde el punto de vista occidental. Y aquí en el mundo mapuche, según los relatos y la memoria, habla de que este fenómeno que está relacionado con el sol, con el regreso del sol a este hemisferio, el hemisferio sur, y eso es lo que la gente le ha llamado el Huiñolantu o Huiñolantu o Huiñol Chipantu, Huizán Antu también o Huizán Chipantu, como también en el mundo más popular y campesino se le conoce como la fiesta de San Juan. ¿Ya? Y esa es la que quedó instaurada producto del contacto interétnico ahí entre mapuche y chileno en este caso, en esta parte del territorio. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta de que justamente desde los fenómenos astronómicos, justamente el Sol, a partir del 21, se queda, digamos así, como estacionado, por decirlo de algún modo, en lo más al norte. Y cuando llega el día 24, entonces vuelve a moverse en su punto de salida hacia el sur. Y eso es lo que la gente le llama Quiñé, Trecán, Achaguay, Amutuy, Antú, que quiere decir que una pisada o un tranco, una patita de gallina retrocede el sol hacia estas tierras en su punto de salida. ¿Ya? Y eso, por supuesto, ese fenómeno ocurre en esta fecha. Y si nos basamos en lo que es
a los estudios astronómicos, eso coincide bastante. Toda la observación sistemática que el mundo mapuche ha tenido de miles de años, justamente está comprobado también desde el punto de vista de la ciencia, de las ciencias naturales o de la astronomía, que lamentablemente tenemos ahí todavía algunos puntos de inflexión en el que no coincidimos todavía y en el que el conocimiento mapuche no se considera todavía como un conocimiento serio que ha tenido la experiencia a partir de su observación, ¿no? Este fenómeno, ¿no? Entonces, el Sol también en este punto se acompaña ante, no solamente ocurre ese fenómeno con el Sol, con Ante, sino también con los otros astros. En el caso de la constelación del Ngaupoñi, que se llama, ya Ngaupoñi, que es las Pléyades, ¿ya? Las Pléyades, que es una constelación bien, Ngaupoñi significa como papas amontonadas, o también las 7 cabrillas, se conoce comúnmente. Y entonces esas dos constelaciones, también con el Huelu-Huichao, que es la constelación en el conocimiento astronómico lo conocen como cinturón de Orión y las 3 chepas. Y eso produce el Huelu-Huichao en el mundo mapuche. Huelu-Huichao, que unos tiran por allá y otros por acá. Para un poco graficar de lo que le estoy hablando, bueno, aquí no sé si se ve la imagen. Ahí. Sí, sí, sí. Sí, entonces aquí está, ese es Huelu-Huichao y ese es el Ngaupoñi, ¿ya? A eso me refería cuando estoy hablando. Entonces, justamente estas constelaciones en esta fecha se alinean en el lugar donde sale, o en el horizonte, hacia el este. Y todos ellos traen al sol el día 24 que ocurre ese fenómeno. Ya, entonces todo eso está sistematizado, está en la memoria de la persona mapuche, pero a la vez también que tiene que ver con aquí la naturaleza misma, aquí en el Nagmapu, aquí donde habitamos las personas, también influye, ¿no? Influye este fenómeno porque a partir de ahí vienen los renuevos de los árboles, de las plantas, también de los animales. Es un cambio de ciclo. Entonces, es a partir de aquí donde nosotros debiéramos tener nuestra verdadera celebración, ¿no? De un cambio como de año, por decirlo de algún modo. Y esto es lo que le llaman el Huelchipantu, que a todo esto Huelchipantu, la idea de Huelchipantu es una palabra reivindicativa o que se reivindica a partir de las organizaciones también, por ahí por los 80, finales de los 80 o antes de los 80, para de algún modo visibilizar la problemática mapuche acerca de sus temas, ¿no? Entonces, desde ahí nace esta idea del Huachipanto, como un poco traduciendo a la idea del año nuevo, ¿ya? Pero claro, Hue es nuevo y Chipanto asociados a años, ¿no? Y Buñol Chipanto también puede ser como volver el año, pero en realidad ahí se asocia más al regreso del sol, a esta parte del territorio, hacia el hemisferio sur. Y por supuesto, este año, al parecer, vamos a coincidir también con la luna nueva que se viene levantando por el oeste y que obviamente en la madrugada del 24 va a coincidir también que va a estar por el lado este. Y así que también eso anuncia de que se viene un cambio, ¿no? Y un cambio, esperamos sea positivo en comparación con el año que va avanzando según el calendario gregoriano. Y además hay otra constelación, otra estrella, bueno, en este caso no sería estrella, sino sería un planeta que es se conoce con el nombre de Huiñailfe, en lengua mapuche, en Mapuzungún, y ese Huiñailfe, que significa lucero del amanecer, o el que trae la estrella que trae la mañana, también es un indicador que estamos en época de cambio de ciclo. Y justamente este año vamos a coincidir con que viene también
dándole fuerza al sol para que se retorne a esta parte del territorio, a que tengamos un buen Huiñol Chipanto. Sí. Y bueno, continuando un poco con el trabajo en el libro, también se abordan otras temáticas que tienen que ver con la parte más cosmogónica o cosmológica, que son la fundamentación a partir de los relatos sobre el origen de las cosas, ¿no? Por ejemplo, el relato del lucero mismo, del Muñelfe, que a partir de su relación con una persona, con una mujer acá en la Tierra, nace la estrellita en el río. Entonces, si uno observa a simple vista la Vía Láctea, que en el punto de vista mapuche se conoce como Tranaleufu, o Huenuleufu, como el río de arriba, que también comúnmente se conoce como el río Jordán, que también ese es un conocimiento que viene, que ¿cómo se llama? De producto del mestizaje, ¿no? De los saberes también hay. Entonces, ahí uno puede visualizar muchas estrellas en el río, en el Tranaleufu, la Vía Láctea. Entonces, también está relacionado ahí, y ahí hay un relato, ¿no? Hay un relato sobre eso, y eso del punto de vista de la memoria mapuche, del Tuculpanfuku mapuche, se le conoce como Piam, ¿ya? También este relato, esta memoria que tantas veces también se aborda del punto de vista más como relato mítico, como una especie de relato que quizás no, como que no tuviera incidencia en la vida, en cómo nos desenvolvemos aquí en la Tierra, pero sin embargo cobra importancia acá cuando uno quiere encontrar explicaciones del por qué se hacen ciertos rituales acá en la Tierra, y tiene que ver con con el relato de Tren Tren y Kai Kai, ¿cierto? Yo creo que han escuchado ese relato muchas veces. Entonces también acá parte desde ahí un poco de cómo nosotros vivimos acá en la Tierra, de cómo ordenamos nuestro espacio y por qué realizamos ciertos rituales en la ceremonia, por qué ordenamos nuestro lugar en el lugar donde vivimos de cierta forma, y tiene que ver con esos relatos. Y bueno, el tema del PIAM, ahí aparecen también otros elementos, aparte del PIAM, también como los peumas, cuando los peumas son los sueños, que también ahí, a partir de ahí también se transmiten estos saberes, y eso es dominio más bien puede ser por un lado de las machi, o de los machi, cómo también ven, cómo aprenden del cielo. Entonces todo eso está abordado acá, se trabaja o se trabajó en el libro Wenumapu. Pero por ejemplo, esta fecha que es tan importante, que se conmemora en todo el territorio y que antiguamente, según los relatos, al parecer era más bien familiar, ¿no? Era más bien familiar. Y pasa a ser comunitario también producto de las reivindicaciones también sociales mapuche en distintos contextos, en la ciudad, en la región metropolitana también, ahí que hay muchos hermanos mapuches, también ñaña, que están intentando sobrevivir en medio de todo lo que implica vivir en una ciudad gigante. Entonces, desde ahí también se ha dado espacio esta celebración del Huiñol Chipantu, ¿no? Y así, hasta el día de hoy, considero que se puede ir involucrando más en la enseñanza este tipo de conocimientos. Sí, ya ha ocupado algunos espacios que tienen que ver más bien con lo sociopolítico, y yo creo que también se debiera incluir en otros espacios. Y en el espacio educativo me parece como hay un contenido, o sea, está como contenido de enseñanza, pero yo no sé cómo se está abordando hasta el día de hoy. Entonces, ahí es importante de repente que estos saberes que están acá en las familias todavía, en los abuelos tal vez de los niños, en los familiares más cercanos, más mayores, también se pudiera nuevamente
relevar desde ahí, ¿ya? Porque todavía queda mucho trabajo. Nosotros acá abordamos algunos puntos, algunos temas que son varios, ¿ya? Que son varios. Hablamos acá de las constelaciones, hablamos de la descripción, la característica, en qué época aparecen las constelaciones, hablamos de Wanglén como estrella, hablamos de Yepun, hablamos de Huñeife, hablamos de Luan, de la constelación del Guanaco, hablamos de todo eso, pero aún así hay muchos temas todavía por resolver ahí, por relevarlos. Y también hablamos de Cuyen, y Cuyen también se hace importante en la cotidianidad de las personas y en el ámbito también de la siembra y las cosechas. Y también en lo que hacen las personas, por ejemplo, en el área de la salud. Y eso está muy vinculado a lo que es la luna, en la etapa de la luna, de Cuyen. Y así, Cuyen y Antú entonces se tornan importantes, así como la otra estrella o Wanglén. Y eso es lo que hoy en día y en esta fecha tan importante se conmemora. Todas se conmemoran, no solamente Antú. No solamente Antú como sol, sino es todo. Pero claro, Antú es como más connotado en lo que se menciona y se nombra en Mapuzungún, ¿no? Pero es todo, es todo. Aquí, a partir de acá también el espacio, la naturaleza, tiene o se encamina de acuerdo a cómo viene, cómo está el cielo. Huenumapu es el indicador del clima. Huenumapu es el indicador de ciertos acontecimientos naturales, de fenómenos naturales, como también de fenómenos sociales, ¿ya? Si lo miramos desde los eclipses, por ejemplo. Entonces, eso también está acá contenido en lo que es el libro Wenumab. No sé si qué más podría decir. Sí, Margarita, realmente muy emocionante escucharte. Daría para que estuviéramos en realidad largo tiempo hablando y probablemente no decaeríamos en admirar todo lo que significa, digamos, tanto saber ancestral, tanto saber de nuestros pueblos originarios. Tú partías señalando que en realidad hay una deuda pendiente. Por cierto que hay una deuda pendiente con los pueblos originarios, no solamente en Chile, sino que en toda América Latina. Y también hay una deuda pendiente desde la educación, desde lo que nosotros como maestros, como educadores, de lo que nuestras escuelas y liceos están hoy día realizando. Yo quiero, aprovechando, digamos, tu magnífica presentación y exposición, aprovechar de preguntar también a nuestro presidente nacional del Colegio de Profesores, colega Mario Aguilar, cómo estamos con esta deuda pendiente desde la educación, desde lo educativo, respecto de lo que son los saberes de los pueblos originarios. Porque creemos que relevar en realidad hoy día y rescatar y hacer nuestro el pensamiento y particularmente el saber de los pueblos ancestrales es una cuestión fundamental y muy necesaria. Pero el sistema que hoy día tenemos educativo, la verdad que poco o nada le importa o le interesa, al parecer. ¿Cómo poder avanzar, digamos, para que eso cambie? Mario, nos gustaría escuchar tus opiniones y expresiones a partir de lo que nos ha planteado Margarita. Sí, bueno, muy importantísimo tema. Yo quiero expresarle a Margarita mi admiración por el trabajo que hace. Creo que el rescate del conocimiento ancestral es extraordinariamente importante. Lo más importante que puede tener un pueblo son sus raíces. A partir de sus raíces, a partir de sus orígenes y del respeto a esos orígenes está todo lo demás. Los pueblos que tienen más cercanía a sus raíces, más conciencia de sus raíces, más valoración de sus raíces, son pueblos más fuertes, son pueblos con mejores condiciones para enfrentar la vida, porque eso da cohesión, da identidad, da proyección. Y en ese sentido, los pueblos latinoamericanos, nuestros países latinoamericanos, tienen una deuda pendiente muy grande con todo el conocimiento ancestral, la sabiduría ancestral. Como decía muy bien Margarita en su exposición, se ha avanzado de manera muy insuficiente todavía, pero hay como mayor conciencia en la sociedad respecto a los derechos políticos, los derechos de recuperación de territorio y, en fin, lo que ha estado más presente, digamos, de alguna manera en el debate nacional, político del último tiempo, de los últimos años.
pero evidentemente hay mucho más que eso. Y esta clase que nos dio Margarita de por ejemplo, el significado del Año Nuevo mapuche, de un nuevo ciclo, el concepto de ciclo, por de pronto que los occidentales, el mundo occidental lo tiene tan perdido. Esta idea de que hay etapas en la vida y hay etapas durante la vida y que los ciclos tienen su sentido y que el retorno a un origen siempre está en cada ciclo, el retorno a algo esencial siempre está en cada ciclo. Eso el mundo occidental lo ha perdido mucho, desde esta cosa un poco, ¿cómo decirlo?, productivista, de que todo siempre tiene que ir hacia arriba, digamos, linealmente, esta idea lineal de la vida, que no está en los pueblos ancestrales. Los pueblos ancestrales tienen mucha más sabiduría y mucha más comprensión de la esencia de la vida en términos de los ciclos naturales, su sentido, los significados de cada ciclo y cómo cada ciclo tiene su razón de ser. El invierno, el verano, por poner los ciclos estacionales, el otoño y la primavera tienen su razón de ser, tienen su explicación. Entonces hay mucho que aprender de los pueblos originarios. Y la educación tiene una grave carencia. La educación es absolutamente eurocentrista, por decirlo. Y tiene muy poca incorporación de saberes, de visiones de vida. A mí la idea por ejemplo, la cosmovisión de esta idea de que el ser humano pertenece a la Tierra, no es dueño de la Tierra, y que hay una integración indivisible, una relación indivisible entre cada persona y su medio. Este concepto de la vida comunitaria, que también tiene que ver con un concepto de una relación con la naturaleza. Son conceptos extraordinarios que frente a un mundo en crisis como el que tenemos hoy día, no solo en Chile, sino que en muchos países de Occidente tenemos democracias en crisis, sistemas sociales en crisis, sistemas económicos en crisis. Recuperar ciertos conceptos, el concepto de lo comunitario, por ejemplo, lo común unitario, lo que no es común y nos une. Es muy linda esa palabra. Las comunidades, las comunes unidades, que el pueblo mapuche lo tiene tan desarrollado eso, y que está volviendo sobre esas raíces desde hace tiempo, ¿no es cierto? Yo solo encuentro que son elementos que tenemos que incorporar en la educación. Yo estuve con Sandra y coincidimos en un encuentro lafkenche en inicios de año, y después tuvimos una ceremonia, y toda esta idea ahí se trabajó el tomar este proceso constituyente como un momento para levantar también todas las temáticas de los pueblos ancestrales. Yo creo que en la nueva constitución que tenemos que darnos en Chile, tiene que quedar incorporado esto con un rango jurídico mucho más fuerte, y ese rango tiene que ser constitucional, el reconocimiento a los distintos pueblos, el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional, y por lo tanto con distintas identidades, todas válidas y todas igualmente respetables, no unas sobre otras, no la occidental prevaleciendo sobre las otras. Yo creo que son elementos muy importantes que van a permitir además que la educación y la vida social en general incorporen estas visiones. A mí me parece de la mayor importancia. Creo que como gremio docente tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte para que eso vaya permeando cada vez más el sistema escolar, y que no sea una cosa de una zona geográfica. Claro, la interculturalidad supuestamente, tiene por supuesto muchas carencias, y ustedes lo saben muy bien porque trabajan en ello, pero además circunscrito como a ciertas zonas geográficas, y a mí me parece que la interculturalidad tiene que ser algo transversal a todo el sistema educacional, en todas las zonas del país, porque si vamos a ser un pueblo plurinacional, y creo que lo somos, una nación plurinacional, con muchos pueblos que la componen, y cada uno de esos pueblos tiene su razón, su plena igualdad con el resto de los pueblos. Entonces tenemos que incorporar todo esto al sistema educacional, a los contenidos, al currículum, a la práctica diaria, y está todo esto que hoy día nos ha descrito también Margarita, y mucho más que podemos rescatar de nuestros pueblos originarios.
Eso podría decir Carlos como primer comentario. Gracias, Mario. Sandra, nos gustaría también que tú nos pudieras expresar un poco desde el territorio ahora, desde lo que has venido trabajando. Sabemos que tú por mucho tiempo vienes desarrollando un interesante trabajo en la zona de Tirúa, en la zona sur de Chile. ¿Cómo la escuela está haciendo, de alguna forma hoy día se está haciendo parte también de esta deuda que tenemos con nuestros pueblos originarios, con su cultura, con su cosmovisión? Y cómo desde allí ustedes han venido precisamente aportando a tratar de aminorar esta deuda. Sí, en primer lugar, Fentre Mañum, la mía Margarita, Chalto por su kimón. Claro, es bastante compleja la situación que se vive en el aula, incluso en una comuna, en la comuna de Tirúa, en donde se han hecho avances significativos respecto de la educación. Ahí hay lamienes que están haciendo un trabajo exhaustivo respecto de cómo transmitir desde las comunidades el Kimun al aula. Hay un trabajo bien bonito ahí. Sin embargo, siento que tiene que ver más bien con la situación mayor que está instalada e impuesta desde el currículum nacional. Bien lo decía Margarita, ¿cierto? ¿Cómo es que nosotros como gremio pudiéramos avanzar, los profesores pudiéramos avanzar en instalar al interior de las asignaturas, por ejemplo, en el currículum, cómo es que podemos dialogar. Por ahí había una pregunta que tiene que ver con cuál es la diferencia entre intercultural y multicultural. Aquí va una que tiene que ver con lo intercultural. No puede haber interculturalidad si no hay respeto por el conocimiento del otro. No hay interculturalidad, por ejemplo, si hay una especie de subordinación de un conocimiento sobre otro. Y es lo que ocurre con el conocimiento mapuche en el currículum, que es bastante duro cuando uno lo enfrenta en el aula, porque, por ejemplo, un ejemplo, ciencias naturales. Para nosotros los mapuches, todos los seres están vivos, todos. Las piedras son seres vivos, las vacas son seres vivos, las plantas son seres vivos. Para la cultura occidental, las piedras son seres inertes. ¿Cómo es que nosotros logramos compatibilizar eso? Son dos conocimientos, en este caso, antagónicos, y en el caso de nosotros no se nos permite vincular ese conocimiento con nuestros educandos que son mapuche. Estoy hablando de los lugares donde impartimos, porque otro cuento es donde no hay estudiantes mapuche, ahí ya prácticamente no tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Pero aquí en este ámbito donde el 100% de los estudiantes son mapuche, imagínense cómo es impartir conocimiento desde la cultura occidental, con una falta de respeto tremenda por el Kimón mapuche. En historia, por ejemplo, la Lamiel lo mencionaba, cómo es que se transmite la historia desde la ocupación militar. Lo que para nosotros son victorias, para el Estado chileno son desastres, ¿sí? Y ahí también hay un tema que va vinculándose con la identidad del educando mapuche. Cómo es que en su casa, sus abuelos, su familia les están diciendo esta es la historia, y cómo es que en la escuela nosotros estamos obligados por este currículum, que no es intercultural, aunque en la escuela se diga que, incluso hay escuelas que tienen el título, ¿no es cierto?, en su sello, ¿verdad?, donde dice somos una escuela intercultural. Estoy hablando de cualquier escuela de Chile donde tenga ese sello, que pueden ser Aymara, Rapa Nui, Mapuche o de otras naciones. En el área del lenguaje, por ejemplo, cuando hablan del mito, entonces nuestras historias, que podríamos así como para poder que se entienda, como traducir al mundo occidental, porque se entiende bien desde lo cristiano, entonces nuestras historias sagradas, entre comillas, porque no es eso exactamente, como son los epeo, como son los piam, que mencionaba Margarita, se convierten allí en mitos. Entonces un piam, que para nosotros es, ¿cómo lo explico? Por ejemplo, un niño que sea cristiano y que se le diga que
la historia de Adán y Eva, la manzana, las historias que están, ¿no es cierto?, ahí propias de su cosmovisión, son mitos. Se le reduce a mito. Para nosotros es bastante duro poder impartir eso. Siento que sí, que estamos al debe, no porque los profesores en el aula no estén haciendo su mayor esfuerzo, se hacen, pero mientras tengamos un currículum que sea irrespetuoso en el sentido de no respetar las visiones distintas de quienes habitamos este territorio, y ahí es donde uno puede decir, esto es multicultural, que habitemos el mismo territorio y que no nos topemos en el conocimiento. No tengo nada que ver con los que son mapuche, incluso profesores de historia, ¿no es cierto?, que, y que no se les culpa, porque en definitiva fueron formados en las universidades con este pensamiento que se transmite en el aula después a niños que son mapuches o aymara o de alguna otra nación. Yo por ahí diría que nosotros como profesoras y profesores estamos al debe en nuestras investigaciones, que debiéramos, bueno, ahora hay un poco de tiempo, pero en general cuando estamos en el aula, nosotros pasamos la vida en el aula, y así nos quieren tener, con harta burocracia para que podamos investigar poco. Hoy día hay tiempo, ¿cierto? Y tenemos tiempo para reflexionar y compartir, y se agradece el espacio. Es una maravilla poder compartir esto. No, nosotros lo agradecemos, por supuesto, a ustedes y sin lugar a duda este es un primer programa, pero con toda certeza, dada la riqueza de lo que significa indudablemente esta temática, y no solo la riqueza, sino que la necesidad de que podamos ir avanzando para saldar esa deuda de la cual nos hablaba precisamente Margarita. Creo que vamos a estar disponibles y vamos a seguir trabajando porque programas como este puedan seguir dándose para que podamos obviamente discutir y conversar y poder conocer cada vez más de esta riqueza que son los pueblos ancestrales, los pueblos originarios de nuestra América y particularmente en este caso de nuestro país. Margarita, ya el tiempo avanza, sabemos que tienes otra actividad ahora, nos había señalado, pero nos gustaría que nos expresaras un último mensaje, Margarita, particularmente a las profesoras y profesores que nos están escuchando, para poder ir, digamos, desde tu perspectiva, ir avanzando en este pago de la deuda que tenemos con los pueblos originarios de Chile y de América Latina, ahora desde el espacio educativo. ¿Qué mensaje le enviarías tú a los docentes que nos escuchan? Está sin audio, Margarita, parece. Margarita parece que está... Ahí sí, sí. Ahí sí. Bueno, comentaba de que es difícil a veces abordar todos estos temas en la sala de clases. Muchas veces hay que estar o hay que alegar con los directores y sostenedores, a veces que también se niegan, y estando en comunidades mapuche, se niegan a abordar estos temas porque no está o el Ministerio de Educación no exige o exige otro contenido, ¿cierto? Y bueno, entonces, en ese sentido, un llamado y un mensaje de aliento a las y los profesores que están en las comunidades como también en las ciudades haciendo clase. Y me parece que para poder darle valor a este tema, muchas veces hay que saltarse algunos trámites, algunos trámites burocráticos sobre esto, porque yo creo que el espacio de las escuelas y también no tan escuelas da para que podamos abordar estos temas. Entonces, de momento, independiente que tengamos o no una ley que nos ampare, yo creo que igual hay que actuar frente a eso. Hay que emanciparse de algún modo de las cuestiones que están escritas y que muchas veces en la práctica no se dan. Entonces, paciencia y harto negüen a las ñañas que están dando clases, y sobre todo en este contexto tan difícil, donde el sistema siempre nos desfavorece a los que estamos en la periferia, ¿no? En la periferia dentro de la ciudad, como también en las comunidades. Somos lamentablemente los excluidos de la buena
educación de calidad, ¿cierto? Y también porque se niega a este otro, y este otro que somos nosotros, los pueblos originarios. Entonces, en ese sentido, mucho enhorabuena a las ñañas y a los lamien que están dando clases. Y bueno, decirle de que tenemos a los apoderados de los niños que hay que también incluirlo en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Ellos son los pilares, así si ellos los desplazamos, también estamos desplazando un saber que tienen ellos como en la familia. Entonces, abordar este Kimon, llevar estos saberes a los espacios específicos de los territorios también, que estamos, estoy acá con la ñaña Sandra, que ella es de Tirúa. En Tirúa hay mucho Kimon también que es propio del territorio Lafkenche o Nagche, sería por allá, ¿no? Entonces, y tenemos también el espacio mismo, el espacio físico, que es el entorno. Tenemos también el espacio del cielo, que para, si queremos abordar estos temas, lo podemos hacer perfectamente, vincular a la familia en este tipo de conocimiento, en este tipo de saber. Y bueno, de momento tenemos que seguir luchando para que se posicione este saber, no solamente en el área de la educación, en otras disciplinas también. No es solamente la lucha aquí en ese aspecto, en ese ámbito. Y entonces, un saludo grande a la gente y también agradecer este espacio, agradecer a Lamien Carlos, a Lamien Mario, también por tener la apertura de abordar estos temas. Y yo confío en que algún día, tanto este pueblo chileno que también lucha por igualdad de condiciones, en algún momento confluya en estos saberes y que podamos ser un pueblo, que podamos ser pueblos más ricos en estos saberes y que no dependamos de otros elementos, sino el propio, ¿no? El que está aquí en estos territorios y en distintos territorios también, tanto por el lado chileno y argentino, si consideramos que el Guaymapu es amplio, ¿no? Eso, así que muchas gracias por la invitación y harto enhorabuena a todos. Vamos a sacar adelante esta pandemia, así que no hay que echarse a morir. Exactamente. ¿Ya? Muchas gracias, Margarita, a ti, por supuesto. Mario, tus palabras de despedida también. Sí, yo creo que ha sido extraordinario, muy importante lo que este encuentro, este diálogo. Hay gente que le tiene miedo a la plurinacionalidad, a que Chile sea un país plurinacional, un país, pero eso es un tremendo error, porque cuando tú reconoces al otro como un legítimo otro, reconoces al otro individuo, pero también al otro pueblo, lo reconoces y le respetas sus tradiciones, sus creencias, su identidad sobre todo, el conflicto entonces es menor que cuando quieres imponer. Y Chile es un Estado que ha impuesto una visión de vida de una oligarquía, ¿no es cierto?, que lo impuso de acuerdo a sus intereses, pero que nos ha llevado a un nivel de conflicto importante. Nuestro país tiene hoy día un conflicto grande que hace difícil la convivencia. Y los pueblos conviven cuando se respetan. Y por lo tanto, perfectamente podemos ser Chile un país de muchos pueblos que se respetan y que en ese respeto parte por reconocer al otro como un igual. Independiente que sea distinto, a mí es un igual. Es un igual en derechos, un igual en oportunidades, un igual en posibilidades, un igual en que su visión es tan válida como la mía. Y así los distintos pueblos podemos convivir. Y ese va a ser un mejor país. Y por lo tanto estos diálogos son muy importantes y tenemos que seguir haciéndolo. Eso. Gracias, Margarita, y gracias, Sandra. Claro, sí. Gracias, Mario. Sandra, también tus palabras ya para finalizar. Yo pienso que debiéramos aprovechar de considerar a la Margarita cuando pase la pandemia y continuar con nuestras escuelas de verano, invitarla como nuestra Lamien del Kimun de la astronomía mapuche. Ella tiene un trabajo bien didáctico para nosotros las y los profesores. Creo que también tiene que ver con el compromiso que nosotros tengamos como gremio. A nosotros como gremio también estamos al debe. ¿Y por qué no proponer en este mismo espacio que saquemos adelante un departamento de pueblos originarios? ¿Por qué no? O sea, en donde podamos ahí hacer efectiva la interculturalidad al interior de nuestro propio gremio.
invitar a los otros lamienes. Estamos al debe los profesores y profesoras mapuches de los distintos pueblos originarios, porque hemos estado también muy callados en esto. También tenemos que hacer una revisión de nuestra práctica y de nuestra transmisión del conocimiento, del lenguaje, de conversar de estos temas, de irrumpir, aunque sea a veces a veces no se entiende, pero vamos haciéndolo porque hay que permear todos los espacios y los profesores tenemos que hacerlo. Chaltumay, compuche. Muchas gracias, Sandra, y por supuesto que vamos a tomar también los elementos que nos plantea, porque también para nosotros son un desafío. Bueno, estamos concluyendo un programa realmente muy importante, maravilloso. Hemos podido escuchar y presenciar lo que significa la riqueza de nuestros pueblos originarios. Por cierto, no podemos terminar acá, vamos a continuar y creo que tenemos que seguir teniendo espacios de diálogo, de reflexión, como lo que hemos tenido hoy día. Yo agradezco sinceramente en nombre del Movimiento por la Refundación Gremial y Pedagógica del Colegio de Profesores a Margarita por su maravillosa presentación que nos ha hecho el día de hoy. Por supuesto que a Sandra también por la riqueza de sus planteamientos de allí en su territorio. A nuestro presidente nacional que también ha entregado importantes aportes y reflexiones sobre la temática. Y seguimos por supuesto, como educadores, como profesoras y profesores de Chile, tratando de rescatar y valorar lo nuestro, lo propio, aquello que más nos representa como pueblos latinoamericanos y caribeños, que somos específicamente la cultura ancestral y lo que significa la riqueza de los pueblos originarios de toda nuestra América Latina. Así es que hasta la próxima, vamos a tener seguramente muchas posibilidades de encontrarnos y nos vemos en el próximo programa del Movimiento por la Refundación Gremial y Pedagógica. Muchas gracias. Una fafán. Ya. Peucayal. Peucayal.